y de lo que es semio, significa signo, biología, significa estudiar los diferentes que vamos a estudiar lo que son los signos y los síntomas. Entonces, la biología prácticamente es el estudio de los signos y síntomas que van a ser común probablemente a muchas patologías. Por ahí, algunas situaciones, algunos signos que van a ser patognomónicos probablemente. Entonces, el estudio de signos y síntomas. La conjunción de signos y síntomas va a producir síndrome. O sea, ¿qué es un síndrome? Un síndrome es la conjunción de signos y síntomas comunes a una patología. Si yo estoy, pero no es. Sí. La verdad es que uno tiene que. Fiebre, donación, los tíos, ¿qué más? Cefalea. Entonces, ¿qué es la psicología? ¿Qué es el síndrome? La conjunción de signos y síntomas comunes a una patología. Si nos referimos, por ejemplo, muy bien lo ha mencionado ayer, de que puede haber cefalea, puede haber fiebre, puede haber escalofrío, malestar general, puede haber cefalea, etc. La conjunción de signos y síntomas para producir signos. Entonces, un signo es algo que tú puedes evidenciar, algo que puedes ver, por ejemplo, puede ser la ictericia, la coloración amarilla de la piel es un signo, porque tú lo puedes ver, tú lo puedes apreciar. Por ejemplo, otro signo puede ser el signo de Godet, vale decir, cuando alguien tiene edema en los miembros superiores, ¿qué hace? Comprimes y va a dejar la fobia, la huella, va a dejar el Godet, el signo de Godet positivo de este caso. En otras palabras, lo que tenemos que tomar en cuenta es que los signos son algo que no puede evidenciar. El médico puede llegar a evidenciar. A ver, un ejemplo, doctor, usted, ejemplo de signo. Ok. Vale. Una cosa pálida, una palidez en la piel, anémico. Un paciente anémico va a estar pálido. Otro signo, usted, está leyendo bien. ¿Qué es una exantema? La coloración, no salido rojo en la piel. Ya, coloración, bien, gracias. Entonces, va a depender mucho de los signos y síntomas comunes a una patología para poder formar un signo. A ver, vamos a ver con la diapositiva mejor. Para la próxima, sería bueno que consigamos, no sé si esta va a ser nuestra aula definitiva. Si va a ser, tenemos que tratar de por lo menos tapar hasta allá. O, os dicen pues cuánto cuesta un, no sé, un tubo y tela. No necesitamos una cortina, necesitamos tela que alguien lo vaya a hacer los rojales y listo. No necesitamos gran cosa, pero la cosa es que no se tape, ¿no? Ahora todavía está medio nublado, después si está con sol no van a ver nada. ¿Se entiende? Allá lo mismo, por lo menos allá, hasta allá, ahora se puede toda una maravilla. ¿Entendido? Como esta va a ser nuestra aula, tienen que cuidarla, el aire se puede fregar, la puerta tiene que siempre cerrada en lo posible. En lo posible cerrada tiene que estar, porque el aire se va a fregar y después vamos a estar sin aire, ¿no? Entonces hay que cuidarla esta aula. Entonces, para la próxima yo creo los que están encargados hay que empezar a trabajar. Ahora, la idea sería bien que coloquen la universidad, la carrera, la dirección, no sé. Pero si no se puede, hay que darse modos. No queda otra. ¿Entendido? Bueno, depende de ustedes. Ahora, si no, pues todo no se va a ver bien y va a ser, vamos a ver, desde atrás me parece que y de paso el data es muy pequeño. Este data viene que recorrerlo hasta
acá por lo menos, para que sea más grande la imagen. Mira, no se ve nada, yo no veo nada, mira acá yo no veo nada. Imagínense desde acá, esta tabla es grande, ¿no? Aquí. Entonces hay un problema. Bueno, de aquí no veo nada, ¿usted ve algo? Ahí usted ve, ahí se ve. Hombre, ¿se dan cuenta? Entonces, muy aparte de eso, yo creo que tenemos que recorrer el data más atrás, creo yo. ¿O no? Sí. ¿Lo ven o no lo ven? No lo ven, la verdad. Y es muy pequeño. Yo creo que debe estar. Es que lo han proyectado para que solamente sea en el pizarrón. ¿Sí o no? Yo creo que tenemos que agrandarlo más la imagen. Tendría que ir desde arriba hasta acá por lo menos. Creo yo que tendría que ir desde allá hasta acá por lo menos tendría que ser. ¿Se ve hasta acá todavía de atrás? ¿Se ven? ¿Hasta ahí? Por lo menos. O no sé cómo se podría agrandar. ¿Alguien puede agrandar esto? Se ajusta el ¿Lo escucharon? ¿Más grande? ¿Más grande? es para hacer zoom, pero la imagen permanece. Haz una vez. Haz. Ah, sí, ya se perdió. Ahí tendría que ser. Bueno, depende de ustedes que vayan asimilando, porque si no, no van a poder ver atrás. Esa es la idea. Bueno, en conclusión, ¿cuál es el propósito de la semiología? Tratar de recabar todos aquellos datos mediante la historia clínica, ¿no? Para poder recopilar los datos y además dar solución a los problemas de salud, vale decir, los casos anatomoclínicos que nosotros podamos tomar en cuenta. Entonces, hemos definido lo que es la semiología, estudio de signos y síntomas, describir los componentes del examen semiológico, recordar que nosotros tenemos para eso lo que es la inspección, primero la anamnesis, luego la inspección, palpación, percusión y auscultación. O sea que nosotros vamos a preguntar, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuántos años tiene? Ocupación, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a recabar datos semiológicos mediante la historia clínica. Y en el examen físico vamos a nosotros con la inspección, con la palpación, con la percusión y con la auscultación vamos a llegar a hacer el diagnóstico sindrómico, probablemente al principio. Después ya va a ser probablemente el diagnóstico etiológico, si es que llegamos a estudiar el caso. Entonces, verdad que está cortado. Aquí va a haber que bajarlo. Ahí está. Del griego, que significa semiología, signo, y logía, estudio y tratado de los signos. Como ya dijimos, el signo es algo que no puede evidenciar. En cambio, el síntoma es algo subjetivo que solo el paciente refiere. Ejemplo, dolor de cabeza, se enfadea. Tú no puedes ver que tiene la enfadea, el paciente te refiere. Disnea, ¿qué es la disnea? La sensación subjetiva de falta de agua. Se me dio un signo, filología, discurso, estudio de trabajo. Puede haber una división entre lo que es la semotecnia, semografía, la génesis, la clínica propedéutica y demás. Pero tenemos que tomar en cuenta nosotros que la semiotecnia, como dice bien claro, es una técnica que nosotros vamos a tomar en cuenta de acuerdo a cómo nosotros podemos recopilar aquellos datos mediante la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación de forma ordenada y sistematizada. Entonces, aquí vamos a aprender lo que son las técnicas, por ejemplo, cómo se palpa el hígado, cómo se palpa el vaso, cómo se hace el signo de Murphy, el signo de, qué sé yo, de Seguer, maniobras, etcétera, 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 etcétera. Acá nosotros podemos llegar mediante la semiotecnia. Semiografía, descripción gráfica de los signos y síntomas. Por ejemplo, en el hospital se elabora una curva térmica, vale decir, todos los días la licenciada en enfermería va registrando la curva térmica, temperatura de mañana, tarde, noche, mañana, tarde, noche. Y podemos nosotros hacer las gráficas, uniendo estos puntos de temperatura de mañana, tarde, noche, hacer gráficas de la curva térmica para ver qué tipo de curva el paciente manifiesta o tiene. Entonces, o podemos nosotros registrar en un electrocardiograma
lo que es la actividad eléctrica del corazón. Semiogénesis, origen de los signos y síntomas, clínica propedéutica. Son hechos clínicos que el paciente vamos a poder recuperar, en este caso con fines diagnósticos y de enseñanza, que vamos a poder recopilar los datos. Objetivo del estudio, ya sabemos los signos de la enfermedad, signo es algo objetivo, síntoma algo subjetivo que solo el paciente lo refiere, en cambio el signo que tú puedes evidenciar. ¿Cómo hacemos recopilación de datos? Mediante la historia clínica, la anamnesis, la entrevista. La entrevista es algo muy primordial. Relaciones humanas, poder llevarse bien con el paciente para poder recopilar adecuadamente los datos. No es lo mismo que tú, por decir así, hagas una anamnesis, por decir así, cuando llega el paciente, entra a la consulta, ni siquiera le miras la cara y empiezas a escribir, ¿qué tiene? ¿Qué le duele? Ya, bueno, está bien, tome la receta. Que cuando el paciente ingresa, lo que tienes que hacer es mirar al paciente, mirar a los ojos, para poder uno entablar una relación entre médico y paciente. ¿Por qué? Porque, repito, la anamnesis es muy importante para recopilar datos. Si el paciente confía en vos, te va a decir todos los datos, pero si no, probablemente tú te vas a equivocar en los datos. El paciente te va a dar datos falsos probablemente, o no te va a decir todo y no vas a llegar a un diagnóstico adecuado. Recordar que en la historia clínica está más o menos entre el 50 y 70% el diagnóstico. Por solo preguntar y hacer el examen adecuado, pues, tú vas a poder llegar al diagnóstico clínico entre un 50 y 70%. Entonces es importante hacer una buena anamnesis, preguntar, aquí está afiliación, motivo de consulta, historia de la enfermedad actual, antecedentes personales, patológicos, heridas familiares, etc. Anamnesis. En el examen físico siempre hacemos inspección, palpación, percusión, auscultación en todas las regiones, tórax, exceptuando abdomen, que hacemos inspección, pasamos a auscultación, percusión y palpación. ¿Por qué no palpamos en abdomen? Porque me interesa mucho. Primero, antes de palpar, escuchar que haya buenos ruidos. Si hay buenos ruidos, yo estoy tranquilo, porque puede ser que si no hay ruidos, está un abdomen agudo. Vale decir que puede ser que exista una peritonitis, perforación de víscera hueca, no sé, vólvulo, algo grave está pasando en el abdomen cuando no hay ruidos. Por eso es que en abdomen cambia, no es palpación lo que sigue en abdomen. En abdomen sigue auscultación. Porque si tú palpas, vas a movilizar, porque ya van a haber ruidos hidroaéreos y va a ser falsa, o probablemente no es lo indicado en este caso, o no va a ser verídico que tú estás escuchando esos ruidos. ¿Se entendió? Cuando hay silencio auscultatorio, puede ser que exista una peritonitis, perforación de víscera hueca, un vólvulo, etcétera, etcétera, etcétera. Y de última, exámenes complementarios. Puede haber bastantes tipos de signos, por ejemplo, signo guión, concurrente, patognomónico. Iremos por este último. El patognomónico es aquello que se da solamente en patologías específicas, por ejemplo, propios de cada patología. El signo de Koplik, ¿se acuerdan? Las manchitas del sarampión, ¿dónde se da? En el sarampión, ¿dónde? En la mucosa bucal. Entonces, es propia de esta patología. ¿Por qué ahora no tenemos sarampión? No hay sarampión. Al menos estos años no ha habido sarampión. Pero antes era muy frecuente, ahora prácticamente no. Otro signo patognomónico, el signo de Muset, que probablemente es uno de esos. ¿Saben qué es de Muset? ¿Alguien sabe de Muset? Adelante. ¿Usted? ¿Cuál es su nombre? Nicole, adelante. Es cuando mueve la cabeza rítmicamente a los latidos del corazón. Muy bien, en una insuficiencia valvular aórtica, el paciente puede tener movimientos rítmicos con la frecuencia cardíaca, más o menos así. Plum, 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 con cada latido. Claro, no va a ser tan evidente, pero más o menos va a ser así. Hay otros signos también, por ejemplo, la Ferromaña. búbula, de King, el de, perdón.
de Romaña, Chaga. A ver, ¿en qué se da el signo de Romaña Massa? Romaña masa es cuando el vector pica cerca del ojo y se inflama en un edema bipalpebral de un solo lado, unilateral. Unilateral. Pero no es patognomónico, o sea, tú tienes una celulitis y te va a dar edema. Tú puedes tener un trauma y igual te va a dar edema. Puede que tengas una conjuntivitis de esas mortales y te va a dar edema. O sea, no es patognomónico, o sea, no es propia de esa enfermedad. Se puede dar, o sea, edema puede ser por muchas causas, ¿se entiende? O sea, tiene que ser propia, que nadie más puede hacer. Como en este caso el signo de Ussel o el de Copley, que solamente en esa patología vas a encontrar. En cambio, el de Ussel domingo, ¿no? Rítmico, repito, con los latidos cardíacos. Cuidado que estén pensando que tienen su Parkinson y es Ussel, digamos, pero con Parkinson, nada que ver. ¿Entendido? Bueno, antes, signo guión es aquello que me va a orientar a diferentes patologías, pero que son comunes. Por ejemplo, las patologías, el edema puede ser que se dé en pacientes que tienen, por ejemplo, un problema cardíaco, un problema renal, un problema hepático. El signo guión me guía, pero no me dice que es específicamente, digamos, veo edema, este paciente es cardíaco. No. Puede ser cardíaco, renal, hepatópata y demás. ¿Entendido? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Concurrente, común en muchas patologías, ejemplos cianosis, ¿no? ¿Este qué signo es? Godet, que también se llama signo de la fobia o signo de la huella. ¿En qué se da? En pacientes cardíacos. ¿Cómo se llama? Godet, que también se llama fobia, signo de la huella. ¿Se nota? ¿Se nota? Cianosis. Cianosis es odoración azulada de la piel. ¿En qué patología puede dar? Cianosis se puede dar de variantes cardíacas, respiratorias, generalmente localizadas, como la enfermedad de Raynaud. ¿Saben qué es la enfermedad de Raynaud? Raynaud, se diría. La enfermedad de Raynaud. Que se puede dar en las patologías inmunológicas como lo que es la esclerodermia, el lupus también puede dar. En la esclerodermia, por ejemplo, en la patología inmunológica, esclerodermia, piel dura, esclerodermia. La esclerodermia se caracteriza por tener este fenómeno de Raynaud. No en la boca, sino en la parte distal de los dedos. Creo que aquí hay un signo. Ahí está. ¿Qué pasa con los dedos? Se torna ciano. Se caracteriza por tener palidez, cianosis y de última rubicundez. O sea, ¿por qué? Lo que pasa es que con una patología inmunológica existe vasoconstricción a nivel periférico. De contrario, ¿qué pasa? Miren, lo obstruye, no pasa sangre, ¿qué pasa? Blanco, se vuelve pálido. Y si persiste, se vuelve cianótico. Y después lo suelto, se vuelve colorado, rubicundo. Eso es lo que pasa con los pacientes que tienen este fenómeno de Raynaud. ¿Cómo se da? Por la vasoconstricción periférica. ¿Qué patologías inmunológicas? Sobre todo la esclerodermia, el lupus también. Y es por eso que algunos tienen hasta úlceras y hasta pueden perder la mano por eso. O los dedos en este caso. ¿Entendido? Entonces en ese caso sería localizado. Lupus también puede darse, pero de menor cuantía, pero sí más es la esclerodermia. Ahí está en el sarampión, ahí está. Lo que decíamos, no se nota muy bien, pero hombre, en el sarampión, manchas de coco. Anamnesis. La anamnesis es clave para obtener los datos. Cuando hacemos la anamnesis, preguntamos qué tiene el paciente, cómo, cuándo empezó, desde cuándo tiene sus síntomas y por qué. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, con quién, por qué? ¿Sí? La clásica, o sea, preguntamos de todo. Tenemos que preguntar
justamente al paciente es lo que se llama la anamnesis directa. Directa. ¿Cuál es su nombre? ¿Su nombre? Nathan. ¿Qué tipo de anamnesis es? Directa. ¿Cuál es el nombre de su compañera? Anamnesis indirecta. Pero hombre, directa es cuando veo con el paciente, netamente. Pero cuando pregunto por terceros, le pregunté a su compañero, ¿cuál es el nombre de su compañera? Me dijo Nathan. Anamnesis indirecta. O sea, la directa es directa al paciente. Indirecta es cuando pregunto a los familiares, esposo, mamá, tíos, o algún familiar cercano, o al final, pues al personal de salud, que sabe del cuadro, por eso. ¿Se entendió? La anamnesis directa es con el paciente, y la anamnesis indirecta es con los familiares. Entonces tenemos que buscar tanto la anamnesis directa como la indirecta, ¿no? Preguntando qué tipo de signos y síntomas el paciente manifiesta en este caso. ¿Qué preguntas? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Así que, ¿y por qué? ¿Qué es lo que tiene, doctor? Me duele la panza. Ah, muy bien. ¿Desde cuándo? Hace una semana. Muy bien, una semana. ¿Cómo empezó? Le cuento que empezó muy leve acá en la boca del estómago y luego se fue trasladando acá a la región de mi bajo vientre, acá abajo, o ilíaca derecha. Y empecé, doctor, con náuseas, vómitos, fiebre, y posteriormente eso, por esto acá. ¿Y por qué cree que le dio? Es que, doctor, me comí, no sé, un loco, ahí por Montero. O sea, ¿qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? ¿Se entiende? ¿Qué podría ser ese dolor que les dije? Empieza el dolor en el epigastrio, que posteriormente se localiza en fosa ilíaca derecha. ¿Cómo se llama esa cronología? ¿Cronología de Murphy? Muy bien. Cronología de Murphy en apendicitis. Cronología de... A ver, de fuerte. ¿Sí? ¿Escucha? ¿Usted? Cronología de Murphy. Uy, bien. La cronología de Murphy, ¿cómo empieza? A ver, ¿dónde está nuestro... ¿Cómo se llama? Ya lo han bautizado a nuestro peluche, como la pelusa. ¿Alguien aquí es de Brasil? ¿Alguien de Brasil? ¿Usted? No sé. ¿Cómo se habla de peluche en portugués? Pelusa. Pelucia. ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre tiene este? Guay. Bien. Hombre. Semiolito, no sé, algo después de semiología, no sé, algo relativo al bull. no sé, búscale un nombre. Guay. ¿Ibaí? Como van a votar, al final se van a quedar unos 5 minutos, van a buscar un nombre que sea más pegajoso. Se van a asustar con ese nombre. Bueno, sigamos. Entonces, la cronología de Murphy se caracteriza por dolor que empieza en el epigastrio y que luego se localiza en fosa ilíaca derecha. Si un paciente viene, es un peladito de 12, 13 años, no sé, y me dice, doctor, empezó acá y ahora me duele acá, y yo le hago saltar. Si duele, pues ya yo creo que es apendicitis. Recordar que hay varios signos. Bloomberg, comprimir en esta región y soltar bruscamente, signo del rebote llamado también de Bloomberg, yo creo que sea es apendicitis. Recordar que cuando tenemos apendicitis dice que se opera antes de que salga el sol o antes de que se ponga el sol, dando a entender que tenemos que sí o sí operar a la paciente, porque si no, se hace una perforación de apéndice y hace una peri, que es grave. ¿Se entiende? En apéndice no hay que tener ningún tipo de temor a que sí o sí ya operar. Alguna vez van a escuchar que fue una cirugía blanca. ¿Qué pasó? No era apendicitis, pues ya lo sacaron. Pero
es mejor pecar por exceso que por defecto. Imagínense que se perfora, puede fallecer el paciente. Tendría mucho cuidado en la apendicitis. Sigamos. En la parte de la anamnesis dijimos filiación, motivo de consulta, historia de la enfermedad actual, antecedentes personales y familiares, que es lo más básico, ¿no? Acá ya dijimos lo que es datos personales, nombre, edad, sexo, ocupación, estado civil y demás. Motivo de consulta. ¿Cuál es el motivo por el que el doctor vengo por dolor de barriga y vómitos? Dolor de barriga y vómitos, como el paciente lo dice. Algunos autores dicen que debería ser ya con terminología médica, o sea, dolor abdominal, porque no es dolor de panza, no voy a colocar, digamos. Repito, nosotros colocamos como el paciente lo dice. Dolor de panza, dolor de panza. Pero otros autores dicen, no, debería ser por terminología, repito, médica. Nosotros en el hospital hacemos como el paciente lo dice. Y en la mayoría de los hospitales lo hacen así. Dolor de barriga o dolor de panza, vómito. Acá en la enfermedad actual, acá tiene que ser con terminología médica. Paciente con cuadro clínico de una semana de evolución que se caracteriza por dolor en región de epigastrio, de moderada intensidad, qué sé yo, de 5/10, de tipo urente, por decirlo, ¿no? Que posteriormente se le padece infancia ilíaca derecha, ¿ah? Acompañado de náuseas y vómitos de tipo alimenticio. ¿Entendido? O sea, aquí anotamos con terminología médica. No digo dolor de panza, dolor de barriga, no. Dolor abdominal, en epigastrio, ¿se dan cuenta? O sería acá derecho, ya, terminología médica. Bueno, ¿qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Las preguntas clásicas que pasan. Antecedentes personales, de enfermedades tanto, puede ser no patológicos y patológicos. Patológicos, de qué enfermó de niño, de adolescente, etcétera, etcétera. Y no patológicos, hábitos. ¿Cuántas veces va a hacer diuresis? ¿Cuántas veces catarsis? ¿Cuántas veces va a hacer uno, dos, catarsis, diuresis, catarsis? Hábitos, qué alimentación tiene, etcétera. No vamos a tomar detalles de introducción, pero más o menos para que tomen en cuenta. Familiares, si algún familiar está con alguna patología, diabetes, presión alta, chagas y demás. Motivo de consulta y enfermedad actual, comprende el relato por parte del paciente del motivo de consulta y sus síntomas. ¿Qué comentamos? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? ¿Por qué? No se olvide. Tenemos que nosotros individualizar cada paciente, claro que sí, vamos a tomar en cuenta. ¿Qué signos el paciente tiene, por ejemplo, de forma dominante? A ver, vamos a ver. Ustedes van a decir, atentos todos. Viene un paciente y me relata, doctor, le cuento que tengo tos y tengo flema. Además de tos con flema, boté sangre, pero también empecé con escalofríos, fiebre, dolor de cuerpo. ¿Desde cuándo? Doctor, le cuento, hace 2 semanas tengo esto. ¿Cuál de esos será el síntoma o el signo dominante para que yo registre mi motivo de consulta de primero? Le preguntará pues al paciente, ¿por qué vino ahora si hace 2 semanas está delicadito? ¿O cuál es el motivo? Es que doctor, empecé a botar sangre hoy día por la mañana y me asusté. El síntoma dominante probablemente sea la hemófisis. De primero entrará, bueno, le colocarán tos con sangre, digamos, ¿no? Por lo te va diciendo hemoptisis del paciente, tos con sangre. Después le colocarán escalofrío, no sé, dolor de cabeza, etc. ¿Se entiende? Hay que buscar el síntoma dominante muchas veces. Porque el paciente relata y te relata muchas cosas y no sabes qué anotar en la historia. Pero ¿cuál es el síntoma principal? ¿Por qué vino? Es preguntar. ¿Entendido? ¿Qué más tenemos que nosotros en forma cronológica?
¿Desde cuándo? Es importante saber cuándo empezó los síntomas. Si es una semana, hace 2 semanas, hace 3 semanas, ve la tarea. Doctor, le cuento que empecé hace 2 semanas. Empecé con un poquito de tos. Luego tomé unas tabletitas de la farmacia, no mejoré. Después de eso, hace una semana, me empezó a dar la cabeza, empecé a botar un flema verde. Y después de eso, ayer, prácticamente en la noche, empecé a botar tos con sangre. Tuve que ir a la posta y a la posta me dijeron que venga por ahí. Entonces, nosotros relatamos de esa manera. Paciente con cuadro clínico de 2 semanas de evolución, caracterizado al inicio por tos, con expectoración escasa. Hace una semana el paciente manifiesta tos con expectoración muco-burulenta, con escalofríos, alergia no clasificada, malestar general. Y ayer, por la noche, el cuadro se exacerba con tos con expectoración hemoftoide, por el que acude a su centro de salud y es referido a nuestro hospital. Se entiende de forma cronológica. Desde que empezó, es como un cuento, es como un chisme, que ustedes hacen un chisme. A ver, contame, ¿y cuándo empezó? A ver, ¿y qué pasó? O sea, empezamos a hacer los datos, pero desde el principio de la enfermedad. ¿Entienden? Bien, porque ustedes tienen que hacer historias. La primera semana que veamos las prácticas ya tienen que hacer historias. Van a hacer por lo menos unas 20 o 30 historias cada uno. Mínimamente, dependiendo, cada semana se hace una historia. O 2 muchas veces, o 3 dependiendo. Para que vayan adquiriendo destreza en la realización de historias. ¿Entendieron? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, y entonces con esto, con todo lo que yo haga en la anamnesis y en el examen físico, puedo llegar más o menos a un 50 o 70% de mi diagnóstico clínico. O sea, es alto, 50, 70 es alto. ¿Qué tal si me dice hemóftisis? ¿Qué voy a pensar? Hace 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas. O por un poquito más. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué es sintomático respiratorio? No, pero ¿cuál es la definición? A ver, levante la mano. Es que si no, levante la mano. Adelante. ¿Su nombre? Arsenio Espinosa. ¿Perdón? ¿Arsenio? Sí. Arsenio, a ver, adelante. ¿Qué es sintomático respiratorio? ¿Qué? Es cuando un paciente tiene concentración más de 15 días. Muy bien. Sintomático respiratorio es paciente que tiene tos con expectoración por más de 15 días. Voy a preguntar a la otra clase. Lo mismo. ¿Por cuántos días? 15, más de 15 días. 15 días, no 2 semanas, 15 días. Ya, un poco más, un poco menos. Pero la definición es 15 días. ¿Qué voy a pensar? Sí, tuberculosis. ¿Qué laboratorio solicito? Baciloscopía serial. Y si me sale positiva la baciloscopía serial, ¿qué laboratorio pido para confirmar? Y además para ver resistencia a los medicamentos. ¿Cómo? Levante la mano, no todo esto. A ver, alguien levante la mano. A ver usted. Cultivo y antibiograma. No, pensando. Sí, tendríamos que pedir, pero el cultivo y antibiograma te va a tardar. Eso tarda 3 meses. meses. El cultivo para tuberculosis tarda 2 meses, más 1 mes de test de sensibilidad, 3 meses te va a tardar. Pero ya pide, en ciertas situaciones, como pensando en resistencia, cuando es BK negativo, se pide cultivo, pero algo más práctico que está en el programa. Levante la mano. Nombre. Jens Beckberg. Nombre. Luis Ordóñez. A ver, Luis, ¿qué pides? Jens Beckberg es una PCR biomolecular que saca la resistencia a los medicamentos en 2 horas. Ah, no, está bien, muy bien. Pedimos el Gene Expert. Se escribe Gene Expert. Gene con X, Expert. El Gene Expert, ¿para qué? Para ver resistencia a la rifampicina. Gene Expert.
Entonces, sintomático respiratorio, paciente con tos y expectoración por más de 15 días. Yo pienso que este paciente tiene TB, vaciloscopía. Me sale positivo, hago G-SPECT para ver si es o no es Mycobacterium tuberculosis y además resistencia a rifampicin. De eso. ¿Entendido? ¿Sí? Si me sale resistente, esquema cambia, no hago el de primera línea, hago de segunda línea que tarda, como les decía, 2 horas. Bien. ¿Entendido? Muy bien. ¿Y qué pasa en el examen físico? ¿Qué hacemos? Inspección, palpación, percusión, auscultación. Antes hacemos un examen general y después vamos al examen regional. Inspección, palpación, percusión y auscultación. Inspección, tenemos que en este caso tomar en cuenta al paciente, siempre respetando el pudor del paciente. Vamos a ver, dependiendo a la patología que el paciente pueda referir. En este caso se puede apreciar que tiene ictericia, color amarillenta de la piel, hablamos de ictericia. Con solo ver a este paciente tiene ictericia, tiene un problema hepático, lo más probable, una hepatitis debe tener, o una obstrucción, un cálculo de por ahí en la vesícula, o por ahí, no sé, si fuera un peladito, un niño, un recién nacido, ¿qué puedo pensar? Un síndrome ictérico secundario A. ¿Qué podría ser? Probablemente una ictericia fisiológica. El recién nacido, pues, se tiñen, a los 2, 3 días, 4 días se tiñen. Podría ser, o podría ser lo más grave, una atresia de vía biliar, una obstrucción. Pero con solo ver tú ya vas a tener en cuenta, le pedirás acá bilirrubinas y le pedirás también transaminasas para poder corroborar tu diagnóstico. Si alguien levantó la mano allá, ¿alguien levantó la mano? ¿Levantó la mano alguien? Bueno, sigamos entonces. De acuerdo a eso, nosotros podemos tomar en cuenta con solo observar, o sea, con la inspección, podemos recoger estos datos del paciente. Pectus carinatus, tórax aparentemente piriforme, excavatus, un paciente con ascitis, ombligo vertido, signo de la huella, obvio, un abdomen excavado, un paciente demasiado parece. Con solo ver yo puedo ver cómo está el paciente. Inspección, signo de equimosis retroauricular en la apófisis, mastoides, signo de Batres. ¿Qué significa signo de Batres? Batres, ¿qué significa? Fractura de base de cráneo. Ojos de mapache, que denota fractura de base de cráneo. Con solo ver estos ojos de mapache, yo puedo saber que este paciente puede tener lo que se llama una fractura de base de cráneo. Entonces, ojos de qué? ¿De murciélago? ¿Dice de Apache? Sí, yo pienso que tengo un Apache. Fractura de qué? Fractura de base de cráneo. ¿Qué signo es? Un poquito. Equimosis en apófisis, mastoides detrás del papel molecular. ¿Cómo se llama esto? Sí, es más retadoso. Palpas. Podemos nosotros palpar. Por ejemplo, no solo palpar el pulso, yo voy a ver cuánto tiene de frecuencia el pulso. Entonces, la palpación. ¿Dónde normalmente tomamos la palpación? ¿En qué arteria? Radial. La arteria radial. ¿Con qué dedo vamos a palpar? Índice. Con el índice medio. ¿Por qué no con el pulgar? Porque tiene pulso propio. Probablemente nos va a dar datos falsos. Vamos a hacer un buen o una mal toma de pulso, de frecuencia del pulso. Normalmente tomamos estos dedos y vamos a palpar acá. Aquí está el radio y aquí está el cúbito. Bueno,
Sí. Arteria radial, acá tendría que ser. Sí, ¿no? De esta manera. La palpación nos puede ayudar justamente a ver los pulsos, También no solamente en lo que es la arteria radial. Hay varios, sí, varias regiones, el cuello, la parte temporal, radial, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Cómo se llama cuando está menos de 60 la frecuencia del pulso? Ah, que levante la mano que yo no. Haga usted, allá. Nombre. ¿Perdón? Pero hombre, ¿qué pasó? Josué. ¿Cómo se llama cuando está menos de 60 latidos por minuto? A ver, ¿alguien más? Pero hombre. Bradisfigmia es cuando está el pulso menos de 60. Pulso. Bradicardia, cardia, corazón es ¿no? ¿En portugués? Corazón en portugués. Sao. Menos de 60 bradicardia. Más de 100, acá será pues taquicardia, pero en el pulso, taquifigmia. ¿Estamos de acuerdo? Taquifigmia. La próxima clase les voy a preguntar lo que estamos hablando ahora. Así que tienen que repasar. ¿Entendido? Bueno, entonces hablamos de lo que es. También podemos hacer en varias regiones lo que es palpación de glándula tiroides. Podemos ver dónde está el choque de la punta. ¿Dónde está el choque de la punta? Normalmente, ¿en qué espacio? Primer espacio, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Choque de la punta. Perdón, sexto, séptimo, octavo, noveno. Porque está muy abajo, yo digo que hay cardiomegalia. ¿Verdad? Quinto espacio normalmente debajo del pezón mamario, por debajo de la está. Porque está más abajo, yo digo que tiene cardiomegalia, o si está para el otro lado, tiene dextrocardio. Con solo palpar, yo puedo ver. Entonces, me ayuda igual a palpar los latidos cardíacos. También lo que es palpación de hígado, de vaso, explorar si hay godet, edema, etcétera, etcétera. Yo puedo tomar en cuenta. ¿Entendido? ¿Entendió? ¿Palpación es importante? No, sí, muy importante. Bioseguridad ante todo, ¿no? Maniobra de Kervay en palpación de glándula tiroides. El médico se coloca por detrás, por la espalda, y con los dos dedos, miren, ahí están los dedos, índice medio y anular, tratamos de ubicar a la glándula tiroides. Kervay. La de Krill, se escribe Krille, es directamente unimanual, ahí no, al paciente. Se viene por delante, y lo que hacemos es palpar la glándula tiroides, unimanual.